La filosofía del absurdo, también conocida como absurdismo, es una teoría que sostiene que la vida carece de sentido y propósito. Esta filosofía se caracteriza por su escepticismo hacia los principios universales de la existencia. Algunos de los principales conceptos de la filosofía del absurdo son: la vida es absurda y no es completamente inteligible por la razón. El significado de la vida es la creación de un sentido particular. La vida es insignificante por sí misma. La inexistencia de un concepto único de la vida humana es una situación de regocijo. Algunos de los principales exponentes de la filosofía del absurdo son: Søren Kierkegaard, filósofo danés; Albert Camus, escritor y filósofo francés. La filosofía del absurdo ha tenido una fuerte influencia en la literatura, el teatro y la comedia. La filosofía del absurdo o el absurdismo es la teoría filosófica de que la vida en general es absurda. Esto implica que el mundo carece de sentido o de un propósito superior y que no es completamente inteligible por la razón. El término absurdo también tiene un sentido más específico en el contexto del absurdismo. Se refiere a un conflicto o una discrepancia entre dos cosas, pero hay varios desacuerdos sobre su naturaleza exacta. Estos desacuerdos tienen varias consecuencias para saber si el absurdismo es verdadero y para los argumentos citados a favor y en contra. Los relatos populares caracterizan el conflicto como una colisión entre el hombre racional y un universo irracional, entre la intención y el resultado, o entre la evaluación subjetiva y el valor objetivo. Un aspecto importante del absurdismo es su afirmación de que el mundo en su conjunto es absurdo. A este respecto, difiere de la tesis no controvertida y menos global de que algunas situaciones, personas o fases de la vida particulares son absurdas. Varios componentes del absurdo se discuten en la literatura académica y diferentes teóricos frecuentemente concentran su definición e investigación en diferentes componentes. En el nivel práctico, el conflicto subyacente al absurdo se caracteriza por la lucha del individuo por sentido en un mundo sin sentido. El componente teórico, por otro lado, enfatiza más la incapacidad epistémica de la razón para penetrar y comprender la realidad. Tradicionalmente, el conflicto se caracteriza como una colisión entre un componente interno, perteneciente a la naturaleza humana, y un componente externo, perteneciente a la naturaleza del mundo. Sin embargo, algunos teóricos posteriores han sugerido que ambos componentes pueden ser internos. La capacidad de ver a través de la arbitrariedad de cualquier propósito final, por un lado, y la incapacidad de dejar de preocuparse por tales propósitos, por el otro. Algunos relatos también implican un componente metacognitivo al sostener que la conciencia del conflicto es necesaria para que surja el absurdo. Algunos argumentos a favor del absurdismo se centran en la insignificancia humana en el universo, en el papel de la muerte o en la implausibilidad o irracionalidad de postular un propósito final. Las objeciones al absurdismo suelen sostener que la vida tiene sentido o señalan ciertas consecuencias problemáticas o incoherencias del absurdismo. Los defensores del absurdismo suelen quejarse de que no recibe la atención de los filósofos profesionales que merece en virtud de la importancia del tema y de su potencial impacto psicológico en los individuos afectados en forma de crisis existenciales. Se han sugerido varias respuestas posibles para lidiar con el absurdismo y su impacto. Las tres respuestas discutidas en la literatura absurdista tradicional son el suicidio, la creencia religiosa en un propósito superior y la rebelión contra el absurdo. De ellas, la rebelión suele presentarse como la respuesta recomendada, ya que, a diferencia de las otras dos respuestas, no escapa al absurdo y, en cambio, lo reconoce por lo que es. Teóricos posteriores han sugerido respuestas adicionales, como utilizar la ironía para tomarse la vida con menos seriedad o permanecer ignorante del conflicto responsable. Algunos absurdistas argumentan que es insignificante el si y el cómo uno responde. Esto se basa en la idea de que si nada realmente importa, entonces la respuesta humana hacia este hecho tampoco importa. El término absurdismo está más estrechamente asociado con la filosofía de Albert Camus. Pero también se encuentran importantes precursores y discusiones sobre el absurdo en las obras de Søren Kierkegaard. El absurdismo está íntimamente relacionado con varios otros conceptos y teorías. Su perspectiva básica se inspira en la filosofía existencialista. Sin embargo, el existencialismo incluye compromisos teóricos adicionales y a menudo adopta una actitud más optimista hacia la posibilidad de encontrar o crear sentido en la propia vida. El absurdismo y el nihilismo comparten la creencia de que la vida no tiene sentido. Pero los absurdistas no tratan esto como un hecho aislado y, en cambio, se interesan por el conflicto entre el deseo humano de sentido y su falta en el mundo.
Enfrentarse a este conflicto puede desencadenar una crisis existencial, en la que experiencias desagradables como la ansiedad o la depresión pueden empujar al afectado a buscar una respuesta para lidiar con el conflicto. Práctico y teórico. Un componente importante del absurdo en el nivel práctico se refiere a la seriedad que las personas atribuyen a la vida. Esta seriedad se refleja en muchas actitudes y ámbitos diferentes, por ejemplo, con respecto a la fama, el placer, la justicia, el conocimiento o la supervivencia, tanto con respecto a nosotros mismos como con respecto a los demás. 2.7.13. Sin embargo, parece haber una discrepancia entre la seriedad con la que nos tomamos nuestra vida y la de los demás, por un lado, y lo arbitrarios que parecen ser ellas y el mundo en general, por el otro. La colisión entre estos dos lados puede definirse como el absurdo. Esto quizás se ejemplifique mejor, por ejemplo, cuando el agente se dedica seriamente a elegir entre opciones arbitrarias, ninguna de las cuales realmente importa. Desde un punto de vista más teórico, el absurdismo es la creencia de que el mundo es, en su esencia, indiferente e impenetrable hacia los intentos humanos de descubrir su razón más profunda o que no puede ser conocido. 11.9. De acuerdo con este componente teórico, implica el problema epistemológico de las limitaciones humanas de conocer el mundo. 11. Esto incluye la tesis de que el mundo es de manera crítica inasible para los humanos, tanto en relación con qué creer cuanto con cómo actuar. 11.9. Esto se refleja en el caos y la irracionalidad del universo, que actúa de acuerdo con sus propias leyes de una manera indiferente a las preocupaciones y aspiraciones humanas. Está estrechamente relacionado con la idea de que el mundo permanece en silencio cuando preguntamos por qué las cosas son como son. Este silencio surge de la impresión de que, en el nivel más fundamental, todas las cosas existen sin una razón. Simplemente están ahí. 11.16.17. Un aspecto importante de estas limitaciones para conocer el mundo es que son esenciales para la cognición humana, es decir, no se deben al seguimiento de principios falsos ni a debilidades accidentales, sino que son inherentes a las propias facultades cognitivas humanas. 11. Algunos teóricos también relacionan este problema con la circularidad de la razón humana, que es muy hábil para producir cadenas de justificación que vinculan una cosa con otra, mientras intenta y fracasa en hacer lo mismo con la cadena de justificación en su conjunto al dar un paso reflexivo hacia atrás. 2.13. Esto implica que la razón humana no solo es demasiado limitada para captar la vida en su conjunto, sino que, si uno intentara seriamente hacerlo de todos modos, su circularidad sin fundamento podría colapsar y conducir a la locura. 2. Interno y externo. Un desacuerdo importante en la literatura académica sobre la naturaleza del absurdismo y el absurdo se centra específicamente en si los componentes responsables del conflicto son internos o externos. 1, 2, 3, 4. Según la posición tradicional, el absurdo tiene componentes tanto internos como externos. Se debe a la discrepancia entre el deseo interno del hombre de llevar una vida con sentido y la falta de sentido externa del mundo. Desde este punto de vista, los seres humanos tienen entre sus deseos algunas aspiraciones trascendentes que buscan una forma superior de sentido en la vida. El absurdo surge porque estas aspiraciones son ignoradas por el mundo, que es indiferente a nuestra necesidad de validación de la importancia de nuestras preocupaciones. 1.3. Esto implica que el absurdo no está en el hombre, ni en el mundo, sino en su presencia conjunta. Esta posición ha sido rechazada por algunos teóricos posteriores, quienes sostienen que el absurdo es puramente interno porque deriva no de una colisión entre nuestras expectativas y el mundo, sino de una colisión dentro de nosotros mismos. Esta distinción es importante, ya que, según este último punto de vista, el absurdo es incorporado a la naturaleza humana y prevalecería independientemente de cómo fuera el mundo. Por lo tanto, no es solo que el absurdismo sea verdadero en el mundo real. En cambio, cualquier mundo posible, incluso uno diseñado por un Dios divino y guiado por él de acuerdo con su propósito superior, seguiría siendo igualmente absurdo para el hombre. A este respecto, el absurdo es el producto del poder de nuestra conciencia de dar un paso atrás de lo que está considerando y reflexionar sobre la razón de su objeto. Cuando este proceso se aplica al mundo en su conjunto, incluyendo a Dios, está destinado a fracasar en su búsqueda de una razón o una explicación, independientemente de cómo sea el mundo. 1.2.13. A este respecto, el absurdo surge del conflicto entre rasgos de nosotros mismos, nuestra capacidad de reconocer la arbitrariedad de nuestras preocupaciones últimas y nuestra incapacidad simultánea para renunciar a nuestro compromiso con ellas. 4. Este punto de vista tiene el efecto secundario de que el absurdo depende del hecho de que la persona afectada lo reconozca.
Por ejemplo, las personas que no logran reconocer la arbitrariedad o el conflicto no serían afectadas. Metacognitivo. Según algunos investigadores, un aspecto central del absurdo es que el agente es consciente de la existencia del conflicto correspondiente. Esto significa que la persona sabe tanto de la seriedad que invierte como de que parece inapropiada en un mundo arbitrario. 2.13 también implica que otras entidades que carecen de esta forma de conciencia, como la materia no orgánica o las formas de vida inferiores, no son absurdas y no se enfrentan a este problema en particular. 2. Algunos teóricos también enfatizan que el conflicto permanece a pesar de la conciencia del individuo, es decir, que el individuo sigue cuidando de sus preocupaciones cotidianas a pesar de su impresión de que, a gran escala, estas preocupaciones carecen de sentido. 4. Los defensores del componente metacognitivo han argumentado que logra explicar por qué el absurdo se atribuye principalmente a las aspiraciones humanas, pero no a los animales inferiores. Porque carecen de esta conciencia metacognitiva. Sin embargo, otros investigadores rechazan el requisito metacognitivo, basándose en el hecho de que limitaría severamente el alcance del absurdo a solo aquellos individuos, posiblemente pocos, que reconocen claramente la contradicción, dejando de lado al resto. Así, los opositores han argumentado que no reconocer el conflicto es tan absurdo como vivirlo conscientemente.